Congreso. En el Congreso se votaron, hubo quórum, algo impensado, se necesitaban 129 diputados sentados, hubo 133, pero después, más adelante, se votaron unas cuantas cosas, pero dos muy importantes. A ver si podemos ver las placas con los votos de las dos más importantes. Una tiene que ver con el aumento a los que trabajan en el Hospital Garrahan. ¿Cómo fueron los votos? Los votos fueron importantes, fue un número importante. ¿Tienen la placa, por favor? Ahí está, mirá. Emergencia pediátrica, así se llama, estamos hablando del Garrahan, y tuvo, Lucas, 159 votos a favor, que es, un golpe, lo dijo hoy, después lo vamos a escuchar Guillermo Francos, ustedes saben la mano política, dijo, tuvimos un golpe muy duro. Pero también se votó algo más, a ver si podemos mostrar la otra de las leyes que se votaron, que es importante, que tiene que ver con las universidades, el financiamiento universitario, que también tuvo muchos votos a favor, 158 votos. Por supuesto, hoy Guillermo Francos dice que la oposición en general está siguiendo al kirchnerismo, que este es el kirchnerismo. Y en general el gobierno lo que dice es, no saben de dónde van a sacar los fondos. Y el presidente dijo que lo va a vetar. Claramente dijo que lo iba a vetar. Están con nosotras dos legisladoras, está Marcela Campagnoli, que nos acompaña desde temprano, y llegó también Karina Banfi para contarnos qué perspectiva tiene algo tan contundente que hace el Congreso, cuando ya se sabe que el presidente lo veta, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro, y tal vez eso no se vislumbra, es que nosotros no tenemos presupuesto hace 2 años. Si tuviésemos presupuesto, seguramente habría partidas y nosotros, legisladores, es la ley de leyes, el presupuesto, podríamos decir, presidente, esta partida nos parece que es excesiva, muévala para acá, pero no tenemos. Entonces tiene una discrecionalidad total el presidente para decidir sobre los recursos de todos los argentinos. Entonces, en esa discrecionalidad que él tiene, nosotros le decimos, presidente, acá hay una emergencia en el pediátrica, el hospital más prestigioso del país. Si hablamos de federalismo sanitario, se atiende el año pasado hubo 350.000 intervenciones quirúrgicas de chicos del interior del país. Por eso yo ayer cuando hablaba decía, esto es por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus sobrinos. Acá se atienden los niños de todo el país. Entonces es importantísimo. Y por otro lado, el financiamiento universitario. Nosotros no es loco lo que pedimos que se actualice de acuerdo a la inflación el presupuesto universitario, y que eso no salió votado. Nosotros decíamos que tenía que ser de acuerdo a cada universidad, al personal, a las carreras que tiene cada universidad, si tiene hospital o no tiene. El kirchnerismo no quiso incorporar ese artículo, pero nosotros como oposición lo planteamos. A ver, es un Congreso que en su momento con la ley bases acompañó a Milei y que hoy, desde hace rato ya, Karina, se planta en relación a determinados temas, ¿no? Sí, pero quiero rescatar algo que dice Marcela y explicar por qué no tenemos presupuesto. Porque efectivamente nosotros ayer no hicimos más ricas a las universidades ni tienen más plata el Garrahan. Lo que nosotros estamos haciendo o hicimos es una reparación de un presupuesto que votamos en el 2022. Que es el presupuesto 2023 de Massa. Para que entendamos la cantidad de tiempo que tienen atraso. Exacto. Tantos ámbitos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y a mí me parece que es injusto algo que vi ahí que decía Francos, creo que decía el kirchnerismo y la UCR. Nosotros el año pasado, mi bloque presentó un proyecto con equilibrio fiscal. Con equilibrio fiscal como pedía el presidente, porque creemos que tiene que haber equilibrio fiscal. Pero no tenemos presupuesto por culpa de los kirchneristas, que ninguno ayer recordó que se hicieron bien los OTAs cuando en Massa en el 2023, en connivencia con la Libertad Avanza, retiraron el proyecto del presupuesto 2024. ¿Por qué? Porque la expectativa tanto de Massa como de Milei, que eran candidatos a presidente, era tener esta discrecionalidad. Ahora, fíjense, en esta discrecionalidad pasan estas cosas. Sí, totalmente. Tenemos un Congreso que tiene que tratar tema por tema. Jubilados, hospitales, emergencia sanitaria, facultad, todo.
A ver, ese es el origen tremendo de lo que pasó después, pero ahora lo que dicen en el gobierno más de una vez es, pero ¿de dónde va a salir la plata? No dicen los diputados de Es dónde. una falacia. Es importante el presupuesto, por eso es Claro, importante, porque claro. vos en el presupuesto el gobierno te dice, vamos a recaudar tanto de esto, de esto, de esto, lo vamos a aplicar de esta manera en esto, en esto, en esto. Caramba, le decimos, fíjese que acá está desatendiendo este lugar, modifique un poco la partida esta para ponerla acá, pero no tenemos esa posibilidad porque no hay presupuesto y al gobierno le conviene no tener presupuesto porque tiene una discrecionalidad enorme con las cifras que se aprobaron en el 2022, como bien dice Karina, a la inflación que hubo. Imagínate la discrecionalidad O que hay sea, en la brecha esa. le es funcional al gobierno lo que hizo el gobierno de Massa. Ahora, la pregunta es verdad que no se prevé? Porque esto hay que decirlo y hay que transparentarlo, que no prevén los diputados de dónde sale la plata de cada una de estas cuestiones. Nosotros tenemos una ley fundamental, que es la ley de leyes, en donde, por ejemplo, presupuesto universitario. Nosotros no le aumentamos la partida, lo que hicimos fue una compensación de la línea presupuestaria del presupuesto 2022, en donde hoy hay una recomposición del valor de la cifra nominal que tiene ese presupuesto. ¿Por qué? Porque está desactualizado. Pero ¿y el tema de dónde sale, que es lo que tanto Hay insisten? de esa línea del presupuesto 2022, nosotros no le tenemos que decir al presidente de dónde va a gastar. Nosotros se lo decimos anualmente cada vez que votamos la ley del presupuesto, porque somos quienes decidimos de dónde sale la plata de los proyectos. ¿Qué pasa? Hoy, de las leyes, hoy lo tiene que decidir el presidente y nosotros en nuestros proyectos, en nuestros dictámenes le decimos, ¿viste donde dice presupuesto universitario en el presupuesto del 2022? De ahí aumentale tanto, que es la recomposición de toda esta debacle inflacionaria que hemos tenido y que por suerte hoy está bajando la inflación, pero todavía es alta en lo que significa la recomposición anual que ha tenido las universidades, los hospitales, Porque si no estás la obra pública, si no estás etcétera. desfinanciando la universidad Claro. pública y estás desfinanciando también al hospital más importante que tiene la Argentina con prestigio nacional e internacional. Entonces es importante esto, no es caprichoso, no es que queremos que le vaya mal al gobierno, todo lo contrario, yo siempre he querido que le vaya bien a todos los gobiernos, porque si le va mal a un gobierno, le va mal a todos los argentinos, sea del color político que sea, yo soy de las que quiere que a un gobierno le vaya bien, pero no es a costa de todo. Entonces, dame las herramientas para que yo te pueda decir, en este presupuesto se está equivocando usted acá o modifique esto, pero si no me las das, me ves en la obligación a mí, como legisladora, como representante del pueblo de la nación, de legislar para que recomponer el financiamiento de las universidades, recomponer un hospital emblemático y otras partidas que hay que establecer para otras emergencias como hay con discapacidad y con otros temas que vamos a tener que tratar en breve. A ver, ¿qué es lo que dijo Guillermo Francos? ¿Lo tienen a mano, por favor? Guillermo Francos habló de lo que pasó ayer. Vamos a escucharlo. Vos ves cómo le estoy escapando a la pregunta que me vas a hacer ahora, ¿no? Sí, porque la noche de anoche fue muy complicada para el gobierno, ¿no? Allí se comieron 12 votaciones en la Cámara de Diputados. Perdimos todas. Sí, tal cual. Así es. Le bajaron los DNU. Yo creo, Eduardo, que hay que hacer varias consideraciones sobre esto, ¿no? La primera es que estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores de radicalismo, de la coalición cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad. A ver, ¿qué es lo que piensan de esto que dijo Guillermo Es Francos? ingrato. ¿Cómo? Que es ingrato. ¿Ingrato? Sí, es muy ingrato, la verdad, y muy injusta la apreciación. Sobre el kirchnerismo hasta puedo coincidir. Sí, efectivamente, ellos tienen una posición muy distinta a la que puede tener la coalición cívica o el radicalismo, que hemos sido muy cooperativos en todo el proceso que ha tenido que llevar adelante un presidente con una minoría extraordinaria en el Congreso de la Nación. Y nosotros insisto en este punto, no es demagogia, es hacer el trabajo que nos toca. Nosotros, si no les gusta, nos dedicamos a otra cosa, pero cuando no hay plata o tenemos la demanda social y no hay una respuesta de parte del Ejecutivo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. E incluso
¿cómo habrá sido? Por lo menos en el dictamen y lo que nosotros votamos, había un artículo en presupuesto universitario que se metía con las paritarias y con los aumentos docentes, que eso es facultad del Poder Ejecutivo, que votamos en contra, porque efectivamente ahí está la demagogia del kirchnerismo, pero nosotros no acompañamos eso. En vez de abrir una negociación, fortalecer quizás nuestros dictámenes, el gobierno decide dejar pasar para armar este relato de demagogia que tiene hoy, en donde se victimiza sobre la situación que tiene el gobierno en el Congreso. Bueno, va a seguir pasando porque lo que está faltando es esta conversación política con respecto a la necesidad de que haya un presupuesto y que te digo más, María Laura, quizás no pataleamos lo suficiente el año pasado. Sí, no pataleamos lo suficiente en advertirle al gobierno que iban a pasar estas cosas. Pero además, y engancho con lo que dijo Lucas al principio, acá faltó estrategia en el gobierno, pero no en esto que pasó, en este año y medio que ha pasado. Porque cuando empezó todo el debate de la ley bases, me acuerdo que con Juan López lo decíamos, es la primera vez que un gobierno tiene la posibilidad de que 150 diputados, porque era el radicalismo, era el PRO, era la coalición cívica, eran los diputados de los gobernadores de los gobiernos provinciales, que estaban dispuestos a acompañar reformas importantes. ¿Pero qué hizo el gobierno? Descalificó, insultó, destrató, trató de someter. Y obviamente se apoderó de una situación que no tenía en su debilidad y buscó la confrontación permanente. Entonces, obviamente, desgraciadamente, no se pudieron construir los consensos necesarios para llegar a un montón de reformas necesarias que tiene el país y que el gobierno no quiso hacerlas. Para vos tenía el capital de una oposición dialogable, que lo acompañó pero María Laura, yo no te que lo puedo quería decir acompañar. El desastre que era la redacción de la primera ley base, que obviamente no salió. ¿Qué significa desastre? El desastre de la redacción, lo que eran los artículos. Mal escrito. Cómo no se combinaba con otros temas y no había coincidencias en otros articulados que había. Entonces, hemos ayudado muchísimo. Yo te recuerdo que todo el enero del 2024 y el febrero estuvimos trabajando, estuvimos con comisiones y no te puedo decir lo que se lo ayudó al gobierno para mejorar esa ley bases, para redactar, para que no hubiera contradicciones con otras leyes. Pero no te puedo decir, y te lo puede decir Juan López, que estuvo ahí, y Rodrigo de Loredo. ¿Vos también pensás que es ingrato? Pero es totalmente ingrato. Y creo que él está obligado a decir esto. Creo que Guillermo Franco es una persona de diálogo, pero está obligado muchas veces porque vos sabés que vos decís una coma distinta que la que quiere el presidente y tenés la silla corrida. Hay una circunstancia que estás viendo así presencialmente y que la vimos ayer y la venimos viendo, que es una cantidad de gente que apoyaba a decisiones de este gobierno con mucha generosidad de una oposición amigable que se está corriendo. También algunos dirigentes del PRO. No tenemos idea de cuánto... Hubo abstenciones y ausencias. Hubo abstenciones y ausencias en el PRO, sí. Sí, a ver, el resultado del 2023 fue un resultado absolutamente disfuncional para que el sistema pueda funcionar y producir decisiones, que es lo que producen los sistemas políticos, decisiones. El propio resultado ya requería que los actores tengan mucha voluntad de diálogo. Sobre todo para un presidente que, como decía Karina, gobierna en hiperminoría. Sí. Esa voluntad y vocación de diálogo estuvo al comienzo, de hecho es lo que permitió que la ley base se sancionara. Después me parece que fue desapareciendo y yo acá quiero remarcar, porque se entiende la necesidad que tiene el presidente de sostener el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico. Ahora, si uno le pregunta a la Constitución, si la Constitución fuera una persona y le preguntase quién tiene que definir las prioridades del gasto público, la Constitución nos respondería el Congreso. Claro. Este es el problema medular de este conflicto. Entonces, si el Ejecutivo no dialoga con el Congreso, que es el que tiene que definir las prioridades del gasto, el Ejecutivo termina definiendo el gasto del modo en que lo termina definiendo, absolutamente discrecional, sin presupuesto, y no es como deberían funcionar las instituciones. Entonces acá está el problema, que encima se agudiza porque hay un contexto electoral que complejiza mucho más. Hay un problema que el gobierno no piensa cambiar, porque no es que Guillermo Franco dijo, bueno, a ver, hablemos, sentémonos, decidamos algunas de estas cuestiones, entendemos que se lleven adelante algunas de estas cuestiones, como el Garrahan, que no va a mover el amperímetro. Porque además ya no es un problema fiscal. De conflicto horizontal ejecutivo-legislativo, sino además se agregó un conflicto vertical, Estado nacional, Estado subnacionales o provincias, que también están reclamando por la forma en que el presidente o el Ejecutivo Nacional administra los recursos nacionales en relación a su relación con las provincias. Entonces, todo se ha complejizado demasiado
y todo tiene un origen en ese resultado del 2023 que, insisto, fue disfuncional. Hay una pregunta obligada que tiene que ver con lo que vaya a pasar con los vetos que ya están, ¿no? Lo que vetó el presidente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con lo que vetó el presidente? Bueno, yo creo que la semana que viene, no hay fecha todavía para el tratamiento de los vetos, pero creo que hay vetos que creo, por ejemplo, el de discapacidad, creo que no lo va a poder sostener. Creo que... Moratoria sí. Moratoria Discapacidad sí. no lo va a poder sostener. Yo creo que no. Para vos va a estar el número... Es muy sensible. Por supuesto que el de los jubilados también es sensible. No estoy diciendo que los jubilados no sean sensibles, pero el gasto que genera lo de diputados, lo de jubilados es mucho mayor que el de discapacidad. Pero lo de discapacidad es de una crueldad y de una... Yo venía para acá escuchando una madre que hablaba en otro canal y decía exactamente esto, es decir, yo quiero que al gobierno le vaya bien, pero él tiene que entender lo que nos está pasando, es decir, los prestadores se están retirando, las maestras integradoras están cobrando a 180 días 1.800 pesos la hora, es decir, es insostenible porque todos tienen que pagar el alquiler, todos tienen que pagar la canasta de la semana de sus casas y obviamente cuando no podés con tu trabajo te buscas otro trabajo, entonces esos chicos con discapacidad quedan totalmente abandonados porque no tienen ni el transporte que los pueda llevar, ni la maestra integradora que los pueda asistir, ni la escuela que los albergaba, una escuela especial, a veces privada, a veces pública, porque no está pudiendo tener el personal adecuado. Karina, ¿qué pensás de lo que va a pasar con los vetos presidenciales? Hay voluntad política de construir la mayoría, es una mayoría calificada de 2/3 y yo creo que bueno, tiene mucho que ver con la expectativa, principalmente lo que decía Lucas, de la relación que va a quedar después de estos cierres de alianzas con las provincias, porque necesitamos para construir esta mayoría muchos diputados que van a estar afectados principalmente a la contienda electoral que viene. Exacto. Pero, por ejemplo, moratoria, creo que ustedes también lo votaron en contra. Nosotros siempre estuvimos en contra de la moratoria. Creo que ahí tiene un veto que va a poder sostener el Poder Ejecutivo y creo así también que hay consenso mayoritario de todos los sectores del tema de discapacidad y del Garraham, que seguramente también lo va a vetar y va a volver al Congreso y vamos a tratar de insistir con esos proyectos. Enseguida estamos de vuelta, pasan muchas cosas hoy en la Argentina, se las estamos mostrando enseguidita.